pasan muchísimas cosas, muchísimas noticias de última hora además, que no sabemos, son tan de última hora, que no sabemos si acabarán en final no feliz, porque es el hallazgo de un desastre reciente que ocupó muchas portadas, o si terminarán con la misma difusión de la niebla y del misterio y del espejismo, el avión desaparecido más célebre de los últimos tiempos y los teletipos, ya aún digo teletipos, soy un romántico, nos informan de que algo acaba de ocurrir esta misma noche. Hay algo también singular esta noche de muchos contenidos. Creo que es una situación que nunca se ha dado en la radio en España. Vamos a ver, estamos acostumbrados a que los misterios, los fenómenos, la visión de cosas más o menos anómalas ocurran en entornos de lo más dispar. Hemos conocido con vosotros historias que tenían que ver en muchos edificios oficiales, pero dentro de una comisaría o departamento de policía, eso no es tan habitual, ¿verdad? Otra noticia ha sido plana, universal. La CIA y el término acompañado o seguido de la palabra torturas, interrogatorios. La versión conspiranoica, la versión que no os va a contar nadie, la tiene Santi Camacho. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Pues sí, de hecho, a velocidad de relámpago casi esta semana he estado leyendo las casi 600 páginas del informe del Comité de Inteligencia del Senado norteamericano sobre la práctica de la tortura por parte de la CIA en Irak, Afganistán, sobre presuntos terroristas. Y las revelaciones son increíbles, las revelaciones de este resumen, porque el documento original tiene 6.000 páginas, sigue siendo considerado secreto, y solamente te voy a poner una escena. Algo que no se veía, yo creo, desde los tiempos de la Inquisición. Inocentes, detenidos en mitad de la noche, torturados exhaustivamente y capaces de delatar a otros inocentes con tal de librarse de la tortura. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Algo ha ocurrido, te escuchamos con voz un poco tipo C3PO, pero algo ha ocurrido con el agua, con la tierra, con el misterio de dónde vino el agua de nuestro planeta, que no olvidemos, es el medio de donde nace la vida. Guarda un misterio enorme y ese misterio ha vuelto a salir a la luz en las noticias científicas. Pero si rascamos en esa ciencia, encontramos el enigma, ¿no, Diego? Claro, porque los científicos tienen claro, Iker, que el agua no ha estado aquí siempre. La Tierra se formó sin ese elemento que habría sido aportado de manera externa tiempo después. Hasta ahora los sospechosos eran dos, los cometas y los asteroides. Pues bien, los primeros resultados de los análisis que ha efectuado la misión Rosetta y que se acaban de publicar nos dicen que el origen del agua de la Tierra es un absoluto misterio. Y no solo eso, sino que además nuestro agua no se parece prácticamente en nada a lo que este ingenio se ha encontrado en el cometa. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Pero como yo decía, Gonzalo, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Buenas noches a toda la familia de Milenio 3. Pues, Gonzalo, yo creo que muy pocas veces se ha hecho una conexión a nivel de misterio, pues con una instalación policial, ¿no? Bueno, pues es cierto, la oportunidad que nos ha dado amabilísimamente la policía local y el ayuntamiento de esta población nos permite que esta noche estemos aquí en el escenario que, como tú decías, se dedica a otras actividades y que en esta ocasión pues también albergó, o se supone que albergó, ciertos hechos misteriosos. Vamos a ver, es un lugar que no sé si, Gonzalo, tú que llevas tantos años de radio y de periodismo, nos puedes describir. ¿Dónde estás exactamente ahora, amigo? A la 1:43, ¿y qué es lo que estás viendo? Porque a mí, y sabes que nos tenemos mucho afecto personal, lo que me ilusiona y me emociona, aunque para el resto del universo pueda ser una locura, es que tú estás ahí, eres de mi quinta, en soledad, esperando no sé qué, buscando no sé qué, por unos testimonios de personas que, incluso asustadas, te han contado lo que ocurría. ¿Dónde estás exactamente y qué es lo que estás viendo? Bueno, pues en este momento estoy en uno de los pasillos de estas instalaciones, un pasillo solitario, en la semioscuridad, tan solo las luces de emergencia están encendidas. Tengo una cámara con visión nocturna colocada al fondo del pasillo y, bueno, vigilando porque son dos plantas,
de vez en cuando acudo a una de las grabadoras que tengo en la primera planta y bueno, también en la segunda, que como te digo, hay varias dependencias en esta comisaría policial, pero que solo ocupan ellos, digamos, los agentes de policía ocupan la planta baja. Las otras 2 plantas están destinadas a talleres. En otras ocasiones pues veo locales vacíos, con andamios o con restos de haber hecho algún tipo de obra, porque esto anteriormente era un colegio religioso y ha sido rehabilitado por el ayuntamiento de esta población para albergar, pues lo que te digo, distintas actividades municipales y la policía local que está en la planta baja. Es un lugar, por tanto, remozado, Gonzalo, pero me hablas de obras, que ya sabemos todos que es un auténtico clásico en estas historias. Exacto. Donde luego se ven cosas, ¿no? Exacto. Me comentaban los agentes que han hablado conmigo acerca de unos hablando de lo que han visto o han escuchado, y otros simplemente no han vivido ninguno de estos episodios. Me hablaban de que ocurrieron poco antes de comenzar las obras, porque digamos que la policía local estaba en otras dependencias, en otro lugar de esta población, y al adquirir esto el ayuntamiento, pues se vinieron aquí y comenzaron a suceder los ruidos, golpes, estruendos en mitad de la noche, a altas horas de la madrugada, y como te decía, luego comenzaron las obras y ahí ya fue cuando todo se, digamos, fue tremenda ya la profusión de ruidos. Me hablaban incluso de que durante 2 años y pico han estado sucediendo estos sucesos y que en muchas ocasiones durante la misma noche varios ruidos, varios golpes, como la caída de un muro. Me hablaba uno de los agentes que incluso estaba saliendo ya por la puerta para coger el coche de patrulla sobre las 2 de la madrugada, cuando al cerrarse la puerta tras de él, antes de eso oyó un estruendo como si se hubiera caído una pared. Entró otra vez y se encontró a su compañero, el que estaba de puerta, en mitad de un pasillo sin saber para dónde tirar. Estuvieron registrando dependencia por dependencia en todas las habitaciones, las aulas, que eran entonces antiguamente clases, y no encontraron nada. Sí es cierto que en una de las ocasiones, esto lo dicen todos, tanto los que han escuchado los extraños ruidos como los que dicen no haber oído nada, que una de las noches sí se cayó, digamos, una fila de baldosines de una de las paredes, y bueno, eso fue perfectamente identificable. Pero estamos hablando también de sucesos en los que se ha oído en mitad de la noche arrastrar muebles, cuando esto está solitario, está solamente la persona, el agente de policía que está, digamos, de guardia abajo en la puerta, y los demás están de patrulla. Estando él solo, escuchó como un tremendo golpe y seguido de como si arrastraran un enorme armario. Bueno, este es un clásico, Gonzalo, también. Yo estoy recordando ahora Francisco Ledesma, si no me equivoco, uno de los finalistas o premios Planeta, que vino a Cuarto Milenio en su día, que contaba una historia similar, pero él estando debajo y todo ocurría en una habitación vacía, ¿no? En el piso de arriba. Estoy recordando su terror ahora mismo. Y muchas veces nos hemos encontrado con eso de arrastrar grandes muebles, pero que alguien oye que hay personas arrastrando grandes muebles donde no hay nadie, ¿no? Claro, es que además esto es enorme, digamos que son, pues, ¿qué te puedo decir? Así a ojos vistas desde este pasillo cuento 4 puertas a un lado y otras 4 al otro, y son 2 plantas y un largo pasillo, más luego los distribuidores. Esto hizo que este agente llamara a los que estaban con el vehículo de patrulla y se salió a la calle. Cuando llegaron los compañeros, este agente estaba en la calle esperándoles porque no se atrevía a seguir donde... El propio agente de policía no se atrevía a entrar en sus dependencias. Yo he escuchado alguna vez, Gonzalo, y vosotros también, compañeros, historias similares en comisarías, por ejemplo, en Argentina, pero nunca en España había tenido la noción de que los propios compañeros de un servicio de policía, porque son evidentemente muy reservados y porque no les gusta y nos parece normal, ¿no?, hablar de estas cosas, pero resulta que el lugar había sido, según cuentan, un antiguo colegio de religiosos. Tú, desde que has entrado esta noche, para ese permiso que concluye en algo, no concluye en nada, nos da igual, me parece muy interesante que permitan, ¿no?, que tengan esa apertura de miras, nunca mejor dicho, y que digan, oye, mira a ver qué ocurre o qué pasa, ¿no? Como si nosotros pudiésemos discernir algo, ¿no?, cuando somos meros observadores. Pero tú, desde que has entrado, Gonzalo, ¿has percibido algo? ¿Te ha llamado algo la atención?
Bueno, en principio yo esto lo conocía de día. He venido un par de veces, pero nunca de noche. Desde luego cambia mucho y además debo decir, y lo agradezco que haya sido así, que me han dejado completamente solo. Quiero decir, los agentes amabilísimamente me han acomodado para que soltara el equipo, para además, y ellos se han marchado y me han dicho que si necesito algo, pero que si no ellos no me interrumpen. Y te quiero decir que aquí solo, bueno, pues esto sobrecoge un poco. ¿Por qué? Más Especialmente además, la oscuridad del lugar tiene algo. ¿Te ha llamado la atención algún punto en concreto? La oscuridad, el largo pasillo en ambas plantas y las ventanas, porque es que te voy a contar el episodio que le ocurrió también a una persona de la compañía, de la empresa de limpieza que realiza su trabajo aquí. Te escuchamos, Gonzalo. Te escuchamos. Sí, hace años, estando limpiando los cristales de estas entonces aulas, uno de los trabajadores estaba limpiando el cristal y vio reflejado en él a una persona que estaba detrás de él. Se dio la vuelta y no había nadie. Él cuenta que lo que veía era la figura de una monja, con toca y con su hábito. Desde luego, debió ser tal el pánico que tuvo esta persona que, según me han contado, no ha vuelto a pasar por la calle de donde están estas dependencias, no ha vuelto a pasar por delante de la puerta de la policía local. Y hay más casos, aparte de sensaciones, como... Bueno, hay un detalle que me llamó curiosamente la atención porque me hablaban que entre los libros que se quedaron aquí en una de las habitaciones, en el centro, había un montón de libros viejos, antiguos, casi todos de pedagogía o relacionados con la enseñanza. Sin embargo, había un libro titulado 666, de 1960, de un autor argentino, y que hablaba, pues entre otras cosas, sobre los peligros de estos temas. Claro, llamaba la atención que en un colegio religioso pues existiera un libro entre los demás de pedagogía o de educación con este título y con este contenido. Me dice Carmen ahora mismo que me asiente con ese título. ¿Conoces la historia de ese título? Sí. No sé si es el mismo libro en el que aparece además, fíjate en la portada, es un libro con portada roja y una dibujada, una monja con una... Estoy pendiente porque parece ser que, bueno, entre los agentes se lo han dejado unos a otros. Lógicamente, después de que algunos hayan vivido estos episodios, pues tengan la curiosidad de saber qué contiene ese libro. Y bueno, yo te mando la portada, que lo tengo en casa, Gonzalo. Sí, vale, sí. Muy bien. Sí, y bueno, alguno de los policías también me ha hablado de que tienen la sensación de que a lo mejor no ha sido bien recibido que se les instalara aquí, porque bastase que ellos llegaran para que comenzaran esto. No lo sabemos si anteriormente, puesto que el caso del personal de limpieza fue anterior a que llegaran. O sea, este hombre, Gonzalo, estaba ante una de las ventanas que tú estás viendo ahora, estaba mirando, haciendo su labor y vio en el cristal reflejado que había alguien detrás, que evidentemente no estaba. Detrás de. Hubo religiosas en este lugar, parece ser, en la antigüedad. Sí. Y se dio la vuelta y no había nadie. Debió ser tan el susto que te digo que no ha vuelto a venir por aquí ni a siquiera pasar por esa calle, se encuentra. De momento no ha habido ningún sonido extraño, nada que tú puedas achacar a... No, por ahora no. He puesto en una ocasión las grabadoras, he escuchado el contenido, no he visto así a simple oído, no sé si luego al procesarlas a través del ordenador escucharé algo. Sí, en la videocámara han pasado por delante los típicos puntitos blancos que conocemos, pero no lo sé si son insectos. Tampoco en el visor de la cámara se puede ver ahora o apreciar bien. Vamos a hacer una cosa, Gonzalo. Te dejamos en plena investigación y, por supuesto, a lo largo de la noche, si hay cualquier noticia, cualquier cuestión, vamos a estar con línea directa, que yo creo que es algo que nunca se ha hecho, con un departamento de policía donde un querido amigo nuestro ha tenido el permiso para investigar, para pernoctar, para observar. Una cámara de visión nocturna recoge imágenes en este mismo instante, a la 1:54, es la maravilla del misterio. Hay un departamento de policía donde se está investigando ahora mismo. Hay unas cámaras dispuestas a reflejar lo que sea, y hay unas grabadoras dispuestas a grabar lo que sea. Y hay un investigador, que es lo más importante, dispuesto a observar para contar. Gonzalo,
en diferentes momentos. Si ocurre cualquier cosa, permanecemos hilados por vía interna y entramos en contacto si hay cualquier elemento nuevo. ¿Te parece? Muy bien, Iker, de acuerdo. Un abrazo, compañero, y gracias. Un abrazo, adiós. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Yo te suplico, Daemon de muerto, imagen de dioses, que escuches mi petición. Otro viejo conjuro de hace más de 2000 años, junto a una tumba muy concreta, leído por los arqueólogos y los filólogos con sorpresa, ¿os imagináis? Esperando quizá otro tipo de tesoros y se encuentran con una frase mágica que por algún motivo se invocaba en ese lugar y no en otro, que decía: no me desobedezcas, Daemon de muerto. Por el contrario, despiértate. Y con estas letanías antiquísimas viajamos en el tiempo. Y lo hacemos gracias al impacto enorme que tiene, por fortuna, a veces nuestro trabajo a través de los medios de comunicación. Al final uno comprende que tiene cierta misión y que tiene, si aprende algo, que compartirlo con los demás. Y esto ocurrió cuando el pasado domingo, los que están ahora mismo a mi derecha, Carmen y Javier Pérez Campos, exponían en la mesa de Cuarto Milenio sus opiniones y sus casos sobre algo que los tres hemos podido ver y hemos podido compartir. Muchos siglos antes del mito de Drácula y del vampiro, en profundísimas cavernas, en tenebrosas cavernas españolas, se hicieron una serie de ritos que nos hablan de los revenant, los retornados, los revinientes, lo que es lo mismo, un término constante en la historia de la humanidad, el regreso del no muerto. Y estábamos muy contentos y dichosos porque creíamos que habíamos llegado al principio de la cronología. El mito del vampiro, convertido ya en celuloide, ha trascendido los siglos y se ha convertido en un arquetipo. Y resulta que en España los arqueólogos lo sabían. Había unos cráneos golpeados, había unos cuencos con maíz quemado, por algún sentido que se nos escapa, en lo más profundo, de lo más oscuro de la tierra, en el lugar donde no llega la religión, donde se permanece al margen. Allí aparecieron unos cadáveres. Y había otro código. Siempre personas muy jóvenes. Nos preguntábamos, ¿por qué? Los arqueólogos, encabezados por Roberto Ontañón, fueron honestos. Esto no es una casualidad. Se les decapitaba, se les amputaban las piernas, se colocaban con los brazos en cruz. Había incluso fetos, niños. Eran malditos. Tenía miedo la comunidad, hace casi 2000 años, de que despertasen del sueño eterno. Nosotros nos preguntábamos, como vosotros, ¿y qué tenían ellos que no tenían los demás? Y repito, nosotros convencidos de que habíamos dado una gran información interesante. Los primeros vampiros existieron en España. Ahora, y no deja de ser hermoso, tenemos que ir más atrás en el tiempo todavía. La anécdota creo que es bonita. Estas frases que yo he leído, de invocaciones hechas ante tumbas de revenants en España, pertenecen a una autoridad en la materia, porque por fortuna hay gente que sigue dedicando su vida a explorar e investigar. Ella dijo, estos no son incluso vampiros, son otra cosa si cabe más terrible, más increíble, y que yo no conocía el término, porque evidentemente solo en los legajos antiquísimos de los que saben de la cultura griega se encontraba ese nombre, ese bautismo para estos seres. Ella nos lo cuenta. Estaba tranquilamente viendo Cuarto Milenio y dijo, estos son estos personajes que yo también llevo siguiendo a través de la palabra y los viejos documentos. Yo lo primero que sentí, ¿no? cuando vi lo del Gefenón, ¿no? Es que nosotros también en la literatura científica hablamos del Gefenón. O sea, hablamos del muerto sin descanso, del restless dead, ¿no? En inglés, pero hablamos también del Gefenón. Es decir, son expresiones que se usan en la literatura científica. Y a mí me gustó
y me sentí muy identificada porque decía, esto merece la pena. A mí lo que me dio la impresión es que eran realmente Aoroi los que había allí. 2 y 2 minutos, nuestro compañero Jeremy Martínez pone Música Eternal de Dead Can Dance, y a mí se me ponen los pelos de punta cuando escucho esa palabra que yo no conocía hasta hoy. Aoroi. ¿Y quiénes son? ¿Y por qué esta profesora, esta eminencia en su campo, relaciona esos cráneos convertidos en polvo, esos muchachos perdidos en la oscuridad, esos condenados a las tinieblas? Y tenía la respuesta. Ellos llevaban prácticamente toda la historia junto al hombre. Son mucho más antiguos. Seguramente sus raíces se pierden en el tiempo. La pregunta es lógica, la que queréis saber. ¿Quiénes son los Aoroi? ¿Quiénes son? En griego se dice Aoroi, tiene el prefijo a, que sabes que significa sin, ¿no? El prefijo negativo, y la palabra hora, nuestra palabra hora. Los fuera de hora, los que han muerto cuando no les tocaba. ¿Para qué añadir más cosas? Los fuera de hora. Llevamos toda la vida, todos los países, todos los viajes, todas las crónicas, contando historias de que algo queda en cierto lugar, algo se manifiesta, algo se presiente, algo se ve, donde alguien ha perdido la vida fuera de hora, donde la naturaleza ha sido contravenida, donde algo no ha culminado lo que tenía que hacer como misión. Cuando la muerte llega por accidente, cuando la muerte llega en la niñez, cuando la muerte llega de forma trágica o truculenta, nos cuenta la propia historia que hemos seguido, la vieja historia del misterio, que ahí pasa algo. Y de creerlo solo nosotros sería poco menos que absurdo. Nuestras fantasías. Cuando nuestras fantasías las comparten los hombres y mujeres del Renacimiento, del medievo, los griegos, los etruscos, los fenicios, los íberos, los egipcios, los neolíticos, seguramente los paleolíticos, es que algo ocurre. Y Aoroi es simplemente un nombre más, un bautismo más en la larga historia del tiempo para ese que no se ha marchado, ese que está en la interfase, ese que no es ni vivo ni muerto, ese que tiene la capacidad prodigiosa de contarnos cosas, ese para el que hemos perdido cualquier libro de instrucciones. Precisamente, los arqueólogos, cuando van a algunas tumbas que ibais a conocer, se encuentran las viejas laminillas de plomo, enrolladas, con algunas frases en griego arcaico, con esas palabras que hablan al Aoroi o al Demon, algo indefinido, pero algo que sigue estando ahí. Cuando los testigos hoy en día nos dicen, presiento algo, da igual que el edificio sea nuevo, que todo haya cambiado, presiento algo, se me eriza el cabello. Esa misma visión, quién sabe, que nos acaba de contar Gonzalo, el que no se ha marchado del todo. Ya tenemos un término nuevo en la larga historia de los términos del misterio, Aoroi, el muerto fuera de su hora. Estamos en la raíz, estamos en el inicio de una serie de creencias que durante siglos no fueron creencias, fueron realidades. Solo nosotros hemos dejado de creer en ellas. Y quizá hemos perdido una ocasión de saber lo que se esconde detrás. Cuando la naturaleza se quiebra, aparece ese fenómeno, aparece el misterio. Lo que me contaba Blanca Ballesteros me sorprendía, espero que a vosotros también. Embarazos no llevados a término, fetos, niños muertos por enfermedad, por accidente, y hombres jóvenes, hombres antes de casarse. Es decir, el objetivo del varón era engendrar una nueva, perpetuar su estirpe, ¿no? Incluso madres que morían criando mientras estaban criando a los hijos, también son muertos fuera de hora. Pero las tumbas más buscadas son tumbas de personas hombres, de unos apenas 20 años, que no habían conseguido pues la meta de su vida, que era, por ejemplo, casarse. Eran personas a las que les faltaban cosas por hacer. Como que se rompe la ley de la naturaleza. Un niño que pierde a su padre es un huérfano, pero un padre que pierde a su hijo no tenemos una palabra para designarlo, porque va en contra de la naturaleza. No es normal que un padre tenga que enterrar a su hijo, sino a la inversa. Clave, tumbas. Son personas cuyo corazón, cuya sangre o cuyas tumbas son especialmente buscadas para ritos mágicos, nigrománticos, es decir, de adivinación a través del espíritu de estos muertos.
de estos muertos que se sabe que no están muertos del todo y que como están en un estadio entre este ámbito terrenal y donde se supone que habrán tenido que ir o tendrán que ir en algún momento, nos pueden revelar cosas sobre el futuro si el mago hace los rituales necesarios. Se les tiene mucho miedo y son unas personalidades muy peligrosas. Y nos encontramos ahora casi todos en grupo imaginándonos, quizá desbrozando el material, la maleza, hasta llegar a una tumba, por ejemplo en España. Una tumba que quizá no tenga el oropel o la magia o la importancia artística de otras, pero una tumba que ha vivido peregrinación de siglos para aquellos que creían que era posible ver el otro lado. Y esto se mantuvo, repito, durante generaciones. Siempre me he preguntado que si se mantuvo durante generaciones es porque funcionaba algo de aquel rito. El rito que no funciona, que no tiene un resultado satisfactorio, muere por una ley puramente evolutiva. Magos, conocedores de los papiros mágicos de la antigüedad, Grecia es el país por encima de Egipto que más papiros mágicos nos ha dejado, invocaciones de las que ya no sabemos nada ni queremos saber nada, y se producían justo en la tumba de aquellos que habían perdido la vida a destiempo, en un momento concreto. Estoy pensando, Javier, estoy viendo ahora mismo a la forense colocando los huesos de un feto en una mesa. Tú estabas allí filmándolo. ¿No es lo mismo que nos está contando Blanca Ballesteros? Es exactamente lo mismo. Estamos ante el mismo tipo de escenario de un enterramiento, ¿no? Porque lo que sorprendió precisamente a los arqueólogos que encuentran esa escena primero y luego pues a los forenses que han investigado y que han estudiado esos huesos es precisamente eso, que una de las características comunes entre los 13 cuerpos que había enterrados, por ejemplo, en la Cueva de las Penas y entre los 7 a 13 cuerpos que había en la Cueva de Río Cueva, era eso, era que se trataba de personas jóvenes, personas que no tenían por qué morir en ese momento. Cuando estudiaban, por ejemplo, la gráfica de mortandad en aquella época, esa gente, ese margen de edad no se encontraba prácticamente en esas cifras. Se trataba de personas, en definitiva, que no tenían que haber muerto en ese preciso momento, que no sabemos muy bien por qué fueron enterrados precisamente allí, pero desde luego la mayoría de ritos y de prácticas que encontramos demuestran un auténtico terror a que estas personas, a que estos difuntos regresaran para atormentar a los vivos. Los arqueólogos nos enseñaban en estos lugares sagrados desde el principio del tiempo cómo había unas grandes rocas, cómo había una especie de paredes no naturales, y da la sensación de que era para encerrar a aquellas personas. Yo me estoy preguntando si el muerto, imaginaos lo que voy a comentar ahora, que puede ser una herejía a nivel histórico, si el muerto a destiempo provocaba el aeroi, el fenómeno ese que luego ha ido teniendo otros nombres a lo largo del tiempo, que en el fondo no deja de ser el fantasma, si eso se podía provocar, es decir, si esa gente no había muerto de forma natural, quién sabe si algunas personas producían el asesinato de forma absolutamente tendenciosa, encerrándolos, por ejemplo, o matándolos, para precisamente tener un lugar donde todo esto se podía invocar. Es decir, un libro de instrucciones salvaje en la antigüedad. Vamos un poco más allá. Tumbas en España, esto es lo sorprendente. Es una tradición que nos viene de Grecia, pero que evidentemente, somos también hijos de Grecia, llega a nuestro país. Y en determinadas provincias, yo creo que al margen incluso de los libros más conocidos de arqueología, hay tumbas de aoroi. Esto sí que, para nosotros por lo menos, es un pelotazo. Es saber una cosa absolutamente nueva de estos cultos a los muertos sin hora en ciertos puntos concretos de nuestro país. En Córdoba, en Cádiz, en Guadalajara, y son enterramientos en los que aparecen esos muertos con el cerebro machacado, con las piedras encima o bien del pecho o bien de los miembros separados del cuerpo, pero sobre todo incluso con algún tipo de elemento metálico para sostener los cráneos y para que no pudieran... Estamos remontándonos 2200 años en la historia del tiempo. Estamos en un tiempo, valga la redundancia, donde existen los iatromantis, donde existen los intercesores entre esta vida y la otra, donde el mago o el hechicero no es la imagen
burlesca que hoy tenemos de él, donde el mago y el hechicero vivía solo para eso, para la comunión y comunicación con el otro lado, del que se extraían enseñanzas que podían ser muy importantes y no solo domésticas. El Iatromantis accedía a través del sueño, y es que el Aoroi muchas veces se aparecía a través del sueño. Se hacían una serie de ritos en la tumba de ese niño, y ese niño, ni muerto ni vivo, ni en la vida ni en la muerte, sino en una interfase, revelaba cosas o se aparecía al mago. ¿Por qué el mago, hechicero, intercesor, Iatromanti, chamán, podía hablar con ellos? Porque era el único, dice la tradición, que podía soportar incluso su presencia. No olvidemos que eran muertos muy temidos, los más temidos. A nivel de la historia, son palabras mayúsculas las que dice nuestra eminencia, en este caso, la profesora Ballesteros. Nos dice, al ser tan indefinidos, eran más poderosos que los dioses, podían generar una serie de fenómenos increíbles. Sin embargo, yo le preguntaba, ¿y en la historia del arte no aparecen los Aoroi? ¿No aparece ese niño blanco, resplandeciente, como lo imaginamos? ¿Con qué rostro dibujarían? ¿Con qué expresión? Apareciéndose como un ánima. Bueno, pues no hay dibujos de los Aoroi. Están prohibidos, como si fuera un poco saña iconoclasta, como ocurre en otras culturas como el Islam. No quieren ver la imaginería y permanecen como fantasmas en la propia historia. Sin embargo, Carmen, documentándonos, sabemos que los arqueólogos, sorprendidos y yo creo que un poco sobrecogidos, se han encontrado, sí, ciertas configuraciones de cómo podían ser, o ciertos recuerdos de estos Aoroi. Sí, en muchas tumbas, muchas de ellas españolas, se han encontrado pues lo que ahora serían las muñecas vudú, algo parecido. Lo que pasa que en la antigüedad lo hacían en arcilla y dentro de ellas tenían que poner algún hueso, normalmente era del cráneo de estos Aoroi. También en otras ocasiones ponían pues de otro tipo de muertos, no solamente los que nos contaban los Aoroi, sino hay otro tipo de muertos inquietos o muertos molestos, que también se les llama así, que pues no fueron enterrados o bien enterrados directamente. Es otro gran bloque, los que no son enterrados con toda la normativa, digamos. No se ha cumplido el ciclo final de lo que indique la religión concreta. Y otros que tuvieron una mala muerte, una muerte violenta, en una batalla, en una trifulca. Aquellos suicidas también, los suicidas eran tenidos como personas que habían tenido una mala muerte. Incluso a muchos de ellos se les cortaba una mano para ver que cuando se aparecía ese fantasma del suicida, los pudieran reconocer perfectamente y ver que había sido un suicida, no un asesino, porque los asesinos también se aparecían a los vivos y eran muy temidos porque habían sido pues por los muertos del más allá bajados hacia la tierra para que tampoco pudieran acceder ni siquiera a sus víctimas. Tenían toda una creencia y además se han encontrado esas pequeñas estatuillas donde, además de los huesos que tenían de estos Aoroi, había esas tablillas de plomo, muchas de ellas atravesadas por un clavo de hierro. Como en el vudú se hace con las agujas, pues aquí las tablillas también se atravesaban porque al parecer así los fantasmas eran pues llamados y de alguna forma encadenados a esa maldición. Siempre iba en una tumba de un Aoroi, se han encontrado muchas, por ejemplo en las libaciones que se hacían en los cementerios, pues se han encontrado metidas ahí porque al parecer los nigromantes, los magos, las metían directamente para que llegara al cuerpo del difunto y así tuviera más poder esa maldición. Nos da la impresión de estar contemplando un puzzle en la antigüedad que no está bien construido, que nosotros leemos con nuestro lenguaje. Figuras tan enigmáticas de la cultura ibera como la Dama de Baza tienen unos sistemas de libación. Algo se metía dentro de esas vasijas que conectaba con el inframundo, era como alimentar a los muertos que se podían aparecer. Y otra cosa que se hacía en la antigüedad, que se hacía en Grecia y ahora con los descubrimientos de vampiros arqueológicos se ha descubierto, era enterrar a los muertos hacia abajo, porque si se despertaban no encontraban la salida, no podían acceder otra vez hacia el mundo de los vivos, sino que cavaban y cavaban y llegaban hasta el inframundo. También esos enterramientos se han encontrado en Grecia desde, se sabe además que lo hacían porque ese fantasma era muy temido y no querían tener ninguna relación con el mundo de los muertos. Sin embargo, hay otro enigma, que es que no todos los asesinos, no todos los niños muertos, no todos los suicidas, no todos eran Aoroi. Solo algunos, que es lo enigmático, no sabemos de su vida, no queda nada sobre su vida, no hay nada escrito sobre su cronología, tenían algún tipo de elemento que no conocemos y que los hacían propios de este inframundo.
Hemos descubierto con todos vosotros vampiros en Bulgaria, hemos filmado vampiros en Rumanía, hemos ido a las tierras de Serbia a filmar los nuevos vampiros que están saliendo. Claro, pertenecen a ese mundo de Centro Europa. Todo lo que nos está contando ahora mismo esta profesora de filología ya lo vemos en esas tumbas. Los elementos metálicos. En los cuerpos de la Garma, en lo más profundo de Cantabria, había una especie de cinturones u otra cosa, quién sabe, metido entre las costillas en estructura ósea de estas figuras. Vudú. Hemos oído muchas veces hablar de vudú y resulta que 2000 años antes del vudú hay otro tipo de vudú. Los muertos boca abajo en Haití, que sorprendieron a todo el mundo cuando se empezó a hablar de los bokor y los zombies. ¿Se entierra boca abajo para qué? Para que el difunto vaya cavando en la tierra y no vuelva. Y resulta que 2000 años antes de esos zombies de Haití hay otros en la cultura que nos ha traído también todo lo que sabemos, todo lo que conocemos. ¿Qué magia ritual se hacía en esas tumbas? ¿Qué ocurría si pudiésemos poner una cámara hoy en día delante de esa tumba? ¿Qué hacía el mago? ¿Qué se hacía allí? ¿Qué invocaciones? ¿Ha quedado por escrito para los filólogos algún manual de instrucciones de todo esto? Vaya novela, ¿no? ¿Os imagináis hoy regresar, Santiago, a ese sitio con todo el manual de instrucciones? ¿Qué pasaría? Como siempre decimos, ¿no? Hay novelas y películas que hoy no se han filmado porque yo creo que casi nadie sabía de los Saber hoy. ¿Qué se hacía delante de esas tumbas? Esto es un nigromante, es decir, un mago especializado, mago o maga, pero suponemos que mago, masculino, que a través del poder de estos seres entre la vida y la muerte es capaz de doblegar la voluntad de los propios dioses. Que hay algunas de las frases que te pongo invocan a dioses infernales, al propio Hades, a Hécate. Es decir, estos seres que una vez muertos mantienen un poder maléfico, desgraciadamente no es un poder benéfico, sino es un poder maléfico, porque están resentidos por haber muerto cuando no les tocaba. El mago entrenado y con las palabras adecuadas y los rituales adecuados, sobre todo con la sangre, a veces con el corazón o a veces con invocaciones de palabras mágicas, era capaz de que la fuerza de estos demones, demon en griego es cualquier cosa que no es un dios, es una entidad inmaterial de difícil definición, y consigue domeñar la voluntad de los propios dioses. 2:23 ahora mismo, Santiago. Al final es la misma crónica eterna. Lo que está contando esta filóloga que se hacía hace 2000 y pico años, con los mismos elementos y la misma intensidad, resulta que se sigue haciendo hoy en día en algunos ritos que nos sorprenden cuando se los encuentran las personas en mitad de un paraje tan urbano como Madrid, como Barcelona, como Valencia. Nos espanta, y el mismo principio que se repite una y otra vez, seguramente transformado, seguramente pervertido, prostituido, pero que nace de la misma gente, ojo, que nos legó la democracia, que nos legó las leyes, que nos legó el conocimiento, que nos legó la filosofía. Todo eso está muy bien. Ahora, ¿cómo hemos apartado? ¿Cómo hemos metido en un cajón oscuro? Oye, de Grecia se puede hablar, pero solo de Sócrates, de Platón. No hablemos de algunos que ya estaban en ese mundo, ¿no? Todo esto es Grecia prohibida. Claro, es que efectivamente cuando acudimos a Grecia siempre nos gusta hablar de la Grecia de Pericles y de todo ese periodo dorado, pero la Grecia más antigua, la Grecia previa al periodo clásico, era una sociedad chamánica, como era la sociedad etrusca, que también conoces tú. Es decir, y las culturas chamánicas de los 5 continentes tienen un montón, por no decir prácticamente los pilares, en común. Es decir, sería absolutamente asombroso ver cómo un chamán de Siberia se podría entender si tuviese alguna forma de comunicarse, y probablemente la tendrían si se encontrase con un chamán de América del Sur. Probablemente compartirían conceptos, compartirían creencias, compartirían secretos que nosotros, ya hombres civilizados, habríamos olvidado por completo. Y desde luego la base de nuestra cultura, tanto por nuestra herencia grecorromana como por nuestra herencia céltica como por nuestra herencia musulmana, tiene sus raíces profundas en culturas chamánicas.
Pero como bien sabe el compañero Pérez Campos, hay una auténtica mitofobia, un horror en el ámbito arqueológico, filosófico, antropológico, cuando se penetra en este mundo, que ha sido tan importante como cualquier otro mundo o más para el hombre antiguo, que no se puede entender el hombre antiguo sin todo este universo. Ahora nosotros, que somos los más pulcros, que somos los más lógicos, los más ordenados, en cuanto aparece en una excavación, en cuanto aparece en un papiro, algo de esto causa alergia, causa un miedo tremendo. Y en cuanto aparecen algunos sabios de la antigüedad, como Parménides de Lea u otros, que acabaron en algunos casos hasta tatuándose en la piel símbolos chamánicos que sorprendieron cuando fue su entierro, cuando ocurre todo esto hay que deshacerse de ello rápidamente. Por eso para nosotros meter la tenaza aquí es como recuperar un mundo perdido. Yo a las 2:25, terminando este tema ya, este viaje por el tiempo, os recomiendo una vez más, por favor, si queréis, si os interesa todo esto, si os interesa el conocimiento que puede haber aquí, ese libro increíble que es En los oscuros lugares del saber, de Patrick Kingsley, En los oscuros lugares del saber, porque es un viaje a todo esto. No es un viaje fácil, como no es el viaje chamánico. El chamán, el nigromante, el mago, el que quería aprender del otro lado, esa es la comunicación que tendrían Santi, el sudamericano, el griego, el siberiano. Sabían que el viaje era de la misma forma siempre. Era como trasladarlo casi a un videojuego, ¿no? Lo van a entender muy bien los jóvenes. El alma, o ese algo que se desprende del propio chamán, viaja a un lugar ignoto, del que todos han sabido, del que no sabemos ya nada. Oscuro y umbrío, es el inframundo. En ese viaje será despedazado, descuartizado, atacado por las fuerzas ignotas, por las fuerzas de lo desconocido. Pero él, si es suficientemente fuerte, si es heroico, el concepto de héroe viene de este viaje, sabrá superar esas pruebas, conocerá algo de lo que de verdad importa y regresará al mundo de los vivos para contarlo y para compartirlo. Ese es el viaje del chamán. Lo demás son un poco entelequias, ¿no? Ese es el viaje auténtico del chamán. Y fijaos, si queréis ponemos una escena final, porque en esos legajos, si os imagináis esta profesora nacida en Burgos, en la tierra de Félix Ruiz de la Fuente, que trabaja en la Universidad de Barcelona y que investiga y que indaga entre papeles y legajos y que descubre algunos, imaginaos su cara, porque me hace falta hablar muy poco con alguien para saber que es un entusiasta, y encuentra unos papiros mágicos griegos, donde en torno a estas tumbas algunas brujas intentan y consiguen, en algún caso dicen, resucitar a un muerto durante un tiempo. Resucitarlo durante un tiempo para que diga algunas cosas. Esas cosas no pertenecen a la superchería, pertenecen a documentos que están guardados en los archivos de las universidades. Ella nos lo cuenta. No hay uno, sino que hay unos cuantos. Hay uno famoso de una bruja llamada Erictonia, que consigue resucitar a un soldado para obtener en ese tránsito entre la vida y la muerte un vaticinio. Es decir, la resurrección no era permanente, obviamente. Entonces se le hace una serie de preguntas y esas preguntas pueden ser reveladas, que eso es interesantísimo también, el tipo de revelación, pueden ser reveladas a través de marcas en el agua, a través de la llama de una lámpara, a través de una visión en sueños del mago. Los tipos de revelación ya son multiformes, ya son muy... Y si queréis otro día en el futuro, seguiremos en este viaje, porque esos papiros tienen mucha información. Hubo una edición muy antigua, ya difícil de encontrar, sobre papiros de magia en la antigua Grecia, que editó Gredos, editorial, puramente material para el estudio, pero ahí venían estas fórmulas mágicas, este conocimiento sagrado, esto que compartía la vida con los hombres de la lógica, la ciencia y el racionalismo, ¿no? Es un viaje asombroso que conecta perfectamente con ese último reportaje que hiciste. Sí, pero fíjate, hablabas de mitofobia y hasta tal punto existe en el ámbito académico que actualmente algunos científicos incapaces de creer que este pensamiento mágico pudiera existir en esa época, las teorías con las que ellos intentan explicar este tipo de hallazgos son las epidemias. Ellos dicen, y están intentando de hecho comparar las épocas en que fueron enterrados algunos de estos cuerpos con las grandes epidemias que se han sufrido en diferentes épocas y para ver si coinciden, ¿no? Y de hecho en Polonia, en el cementerio de Dąbsko, donde se encontraron algunos de estos cuerpos, dicen que fueron víctimas de una epidemia de cólera. Pero claro, entonces, ¿cuántas víctimas puede dejar una epidemia de cólera y por qué solo se entierra a 7, a 13 miembros
de una población. Que tienen esos elegidos, ¿no? Y con algunas cuestiones vuestras, lanzadas a vuela pluma, despedimos este tema, este viaje de unos 30 minutos a la historia, pero a la historia que nos toca de lleno, y a una historia que además es absoluta página oculta, ¿no? Y yo creo que merece la pena arrojar luz, y vosotros, si queréis, seguir investigando. Venga, vamos con algunos de esos mensajes. Mario Leonardo dice: el misterio de la muerte. Siempre se sienten y se notan presencias de estos espíritus que nos rondan todos los días, que no vemos pero sí los sentimos a nuestro lado. Santi, sí, la muerte llega a su hora siempre, independientemente si mueres por enfermedad, por accidente o por ejecución asistida. La hora de la muerte está escrita para todo ser vivo de este universo. Dave Jones, por folclore, se tiende a mirar hacia los Cárpatos como único territorio de los no muertos, pero nuestro suelo íbero es amalgama de fenicios, griegos, musulmanes y romanos. Sus Lázaros son también los nuestros. Claudia Domingo están resentidos por morir cuando no les tocaba y por eso cuando se aparecen están enfadados. Por eso, además, los nigromantes, los magos, los utilizan para, con esa ira que tienen hacia el vivo, hacia el que se ha quedado, pues hacer todavía más daño. David Sae dice: da mucho que pensar los Aoroi, sobre todo por las diferentes culturas de mantener a los muertos bien muertos. Sandboy Paranormal, podríamos comparar a los Aoroi con las llamadas almas del purgatorio. José nos dice: cuando moría un niño sin bautizar era tratado como Aorois. Pantera, los golem en la cultura judía también tienen un paralelismo con los Aoroi de cultura griega en España. Martín, no había una isla griega donde tenían una serie de estatuillas cabezonas a las que rompían la cabeza y la nariz o algo así. Sí, en casi todas. Fexter, cada noche entregamos nuestra conciencia a un abismo, no nos da miedo porque confiamos en despertar la muerte, da miedo porque no hay certezas. Nancy, la mayoría de las apariciones que se pueden ver son Aoroi, de personas que murieron trágicamente o sin resolver algo en vida. Bueno, pues ahora cambiamos rápidamente de tercio, 2:32, y lo hacemos conectando con cierta actualidad también un poco sobrecogedora, que tiene que ver con la conspiración. Adelantábamos antes, Santiago Camacho se ha encargado de hacer este dossier, tiene toda la información, tanto la que se ha dado como la que no se da, que es la que nos interesa, y vamos a penetrar en un mundo que parecía de película y resulta que es verdad. ¿De verdad creías que al cogerte sería amable contigo? No eres importante. ¡Haces el trabajo sucio en la agencia! ¿Por qué iba a respetarte, ¿Por qué? Y tú eres el que paga. Una vergüenza para la humanidad. Tú y tu tío matasteis a 3.000 personas inocentes. Si me mientes, te hago daño. Pásame la jarra. Qasem era amigo de Ramsí Youssef. ¿Os conocisteis? Nos referimos a esa noticia, Santiago, que ha dado la vuelta al mundo, evidentemente, y de la que tú nos puedes contar seguro ese reverso no tan conocido. Sí, porque el qué, digamos que ya lo conocemos todos. Básicamente lo podemos resumir en que durante los últimos 6 años el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos ha estado haciendo una investigación sobre las técnicas de interrogatorio, de tortura, de la Central de Inteligencia norteamericana en su campaña en Afganistán e Irak. Eso ha dado como resultado, después de 6 años de trabajo, $4 millones gastados, un informe secreto de más de 6.000 páginas, del que conocemos un pequeño resumen, pequeño entre comillas, de 500 y pico páginas, que es lo que se ha dado a conocer al público. Y aún así, en esas páginas, pues como sucede en muchos informes desclasificados, pues llenos de tachones, etcétera, etcétera, pero en los que se vislumbra una realidad absolutamente sobrecogedora. Se ha hablado mucho del qué, pero yo todavía no he escuchado a nadie hablar del por qué. Y ahí es donde podemos dar una nota distintiva. Verás, leer este informe para mí ha sido sobrecogedor por una sencilla razón. Este es probablemente uno de los poquísimos temas de los que realmente sé mucho. Durante años he estado estudiando prácticamente toda la documentación disponible sobre manuales y técnicas de interrogatorio de la CIA, de otros servicios de inteligencia, agencias contra sus vecinos. ¿Te acuerdas del caso del crimen de Cuenca? Una persona sometida a abusos físicos es capaz de cualquier cosa para librarse de esa situación.
Acabas de hacer, Santiago, un nexo tremendo, ¿eh? Y lo hemos visto gráficamente, el crimen de Cuenca, donde 2 personas se autoinculpan de la muerte de un pastor, la extraordinaria y sobrecogedora película de Pilar Miró, censurada durante un tiempo, la única película censurada en la democracia, lo digo por los jóvenes, y cuando pasan muchos años, han sido torturados, encarcelados, el que había sido muerto, que en el fondo se había marchado, aparece el cepa, y entonces todo el mundo sabe que los criminales no eran más que inocentes torturados salvajemente. Pues sí, por eso precisamente mi conmoción al leer este informe de más de 500 páginas, porque prácticamente se salta a la torera de la forma más chapucera e imaginablemente posible todo lo que yo sabía sobre las prácticas aceptadas científicamente de lo que es el interrogatorio. ¿Por qué sucede esto? La CIA tenía, como durante años, un pequeño grupo de interrogadores altamente profesionalizados que se habían batido el cobre en algunas batallas secretas de la Guerra Fría, interrogando a espías enemigos, desertores soviéticos, etcétera, etcétera. El problema es que eran muy especializados, pero muy poquitos. Después del 11 de septiembre, evidentemente se enfrentan a un escenario completamente nuevo. El escenario de tener que intervenir en un país enemigo donde prácticamente todos los prisioneros que tengan, y pueden ser miles, son considerados terroristas a interrogar. Y no hay personal especializado para hacer eso. ¿Qué se hace? Pues prácticamente se habilita como interrogador a cualquiera, incluidos algunos personajes con perfiles ya de por sí problemáticos en la agencia. Para colmo, hay un par de personajes que ven lo que podríamos denominar un nicho de mercado. Son los doctores Mitchell y Jensen. Mitchell y Jensen trabajaban como psicólogos de la Fuerza Aérea y, cuando ven esta oportunidad, ofrecen sus servicios, crean una compañía, Mitchell, Jensen y Asociados, y ofrecen los servicios de esta compañía a la Agencia Central de Inteligencia. ¿Para qué? Para desarrollar lo que ellos denominan técnicas de interrogatorio mejoradas, que son las que se reflejan en este informe. Mitchell, Jensen y Asociados se embolsan por esta historia $87 millones por la formación de los nuevos interrogadores de la CIA y por que sus equipos pues también asesoren o incluso intervengan en estos interrogatorios. El problema es que ni Mitchell, ni Jensen, ni los asociados sabían nada de Al-Qaeda, sabían árabe, sabían nada de la cultura árabe, sabían nada de inteligencia y simplemente habían estado como psicólogos en la Fuerza Aérea para entrenar a los posibles pilotos derribados a soportar los presuntos interrogatorios de potencias enemigas. Esa era toda su experiencia de inteligencia. Y con ese bagaje, la CIA les paga esa enorme cantidad de dinero y se ponen a trabajar, entre comillas. Claro, y entonces el fruto de su trabajo es lo que podemos leer en el informe del Senado norteamericano. Extraeré algunos titulares que de verdad me parecen aterradores. Lo primero, la CIA mató a uno de los detenidos, que se sepa. Hay un personaje que es encadenado a un suelo de hormigón completamente helado y es dejado allí hasta que muere de hipotermia. Es una atrocidad, pero desde el punto de vista, insisto, frío y amoral de la inteligencia, es una falta de profesionalidad absolutamente desquiciante. Pero es más, se detuvo a inocentes. Es decir, porque podemos pensar, bueno, a fin de cuentas, pues como oíamos en el corte de la película, un señor que ha participado en el atentado a las Torres Gemelas, pues le torturamos y no pasa absolutamente nada. Se puede encontrar una justificación moral, pero es que esto lo sufrieron inocentes, entre otras cosas, pues por ejemplo, como un discapacitado psíquico. Hubo un discapacitado psíquico que su único pecado era ser pariente de otro de los detenidos, que no sabemos si era culpable o inocente, pero que fue utilizado como medio de presión para forzar la confesión del otro. Se utilizaron personas que habían sido detenidas por denuncias anónimas mediante recompensa, que en realidad eran gente, pues como pasaba, por ejemplo, aquí en la Guerra Civil. O en la Inquisición. Rencillas de pueblo, de este no me cae bien, o las lindes de sus terrenos pues me las quiero quedar, lo denuncio a la CIA como miembro de Al-Qaeda, lo detienen y encima me dan dinero. Negocio redondo. Esta persona detenida era a su vez sometida a las prácticas que vamos a detallar.
¿Qué sucedía? A su vez delataba a otras personas, confesaban cosas como que tenían maletines nucleares para hacerlos estallar en cualquier ciudad europea, o que incluso estaban reclutando personas de raza negra, afroamericanos, musulmanes en Montana para montar un ejército de Al-Qaeda en Estados Unidos. Es decir, las historias más disparatadas que nos podamos imaginar, pero que eran para librarse lógicamente de la tortura. A su vez había más inocentes detenidos, más historias disparatadas, y se malgastaron miles y miles de horas de agentes de campo comprobando una y otra historia sin fundamento, o miles y miles de horas que podían haber sido, porque nunca consentiremos que hables de lo que te hemos hecho en este lugar. Incluso el público mejor informado de Occidente sobre los interrogatorios o sobre las torturas, recordémonos del escándalo de la prisión de Abu Ghraib, que se llevaban a cabo, se ha quedado sorprendido porque aquí había hasta nuevos términos. Hemos oído hablar de rehidratación rectal. Rehidratación rectal, casi se me... Rehidratación rectal. ¿Qué era esto? Y alimentación rectal. Suena muy mal. La parte rectal es la que evidentemente suena mal, y era básicamente a prisioneros que o bien estaban en huelga de hambre o bien no. Es decir, digamos que los temas médicos eran algo secundario. Se les alimentaba a través del intestino, es decir, introduciendo una sonda por vía rectal, y esa era su forma de alimentación. Esta práctica es absolutamente innecesaria de forma médica. Tanto la hidratación forzosa como la alimentación se pueden hacer de forma intravenosa, de forma absolutamente eficaz. Es decir, esto era otra forma de tortura y humillación adicional para los prisioneros. Aparte de todo esto, otra de las cosas graves que tiene este informe es que demuestra que la CIA mentía una y otra vez al Departamento de Justicia, al Departamento de Estado, al Gobierno, al Senado. Es decir, prácticamente todo el que preguntaba, bueno, ¿qué estáis haciendo con esta gente?, se le decía, no, si están siendo tratados según los protocolos, absolutamente es todo legal, todo el mundo puede estar tranquilo, no va a pasar absolutamente nada. Y, de hecho, se impidió en varias ocasiones acceder a miembros del Congreso, evidentemente a las instalaciones, o tener cualquier documentación del programa. Prácticamente los equipos del Senado han tenido que hacer de espías de los espías. También han recogido información de confidentes dentro de la propia Central de Inteligencia que no estaban de acuerdo en absoluto con lo que se estaba llevando a cabo, que consideraban, y cito textualmente, como antiamericano, y de esta forma se ha podido recabar esos casi 6 millones de documentos que se han tenido que leer y compendiar en este informe. Claro, uno podría preguntarse, vale, ¿el fin justifica los medios? Pues si el fin justificase a los medios tendríamos un debate. El problema es que ni siquiera el fin justificaba a los medios, porque otra de las conclusiones terribles del informe es que esto no ha servido absolutamente de nada. Hablábamos antes de las denuncias falsas, de los miles y miles de horas de agentes de inteligencia altamente cualificados comprobando historias que eran auténticas chorradas. Y, por ejemplo, algunos de los implicados se han defendido diciendo que, bueno, pero es que este tipo de prácticas llevaron a la eliminación de Osama Bin Laden. El informe también establece que cosas como lo de Osama Bin Laden se llevaron a cabo utilizando medios de inteligencia tradicionales, espías, confidentes, escuchas, satélites, y que prácticamente ninguno de los torturados dio absolutamente ninguna información relevante en modo alguno para promocionar o que tuvieran más éxito la guerra contra el terrorismo en Estados Unidos. Para concluir, Santi, ha habido un efecto incluso contraproducente en todo esto. Se habla de que precisamente las filas del ISIS, casi nada, estos interrogan también a su forma, decapitando, se han sentido reforzadas. Ahora tienen un chivo expiatorio para decir, mira lo que hace la CIA, nosotros vamos a seguir con lo nuestro.
vamos, que han alimentado a la facción, digamos, terrorífica, ¿no?, que está haciendo estas tropelías, y se les acusa también de eso, ¿no?, de que esta chapuza ha generado todavía más disidentes en ese aspecto. Claro, por ejemplo, se llegó a comentar que en Abu Ghraib el 90% de las personas que estaban detenidas eran inocentes. Otro buen porcentaje de los detenidos en Guantánamo tampoco estaba muy claro exactamente por qué cargos podían estar ahí. El problema es que toda esta gente sometida a este tratamiento luego era liberada, y ¿qué pasaba? Que salía absolutamente radicalizada. Oiga, yo soy un campesino del norte. El atentado de Londres fue tuyo, ¿eh? Eres el segundo número 3 que cojo. Ya atrapé a KSM. ¿Puedo serte sincero? Soy tu peor pesadilla. Voy a machacarte. ¿Alguna pregunta? ¿No? Llevas 18 horas sin comer y tienes que coger fuerzas. ¿Tienes hambre? Y mira que el mundo de los interrogatorios causa polémica, ¿no? Porque esto evidentemente y con inocentes es una salvajada, aunque también yo digo lo que pienso muchas veces, y probablemente en los líos que me meto, cuando ha habido casos flagrantes, ¿no?, en nuestro país, donde las fuerzas de seguridad a personas concretas que han hecho desaparecer un cadáver no son capaces, no sé si es no ser capaces exactamente, sino que se encuentran con 1000 trabas, y le da la sensación al público de cómo no se consigue nada, y parece que algunos hasta se ríen ufanamente de que el proceso de interrogatorio no ha ocurrido o no ha servido para nada. Es que ni una cosa ni la otra, ¿no? Tiene que haber una coherencia en todo. No puede ni ocurrir esta tortura, me imagino, sobre todo imaginaos con inocentes, claro, es que... Pero tampoco puede ocurrir, pienso yo, ante criminales absolutos y comprobados, que poco menos sea eso, como no sé, que se vele más por sus derechos y en fin, estamos también en la dictadura de lo políticamente correcto, ¿no? Pero sorprende, sobre todo sorprende para las víctimas que han perdido una hija, por ejemplo, ¿no? Sorprende bastante. Vamos a correr un tupido velo. Quizá luego a la vuelta nos comenten algo Santi y Javi, pero yo quiero que el maestro Enrique de Vicente ponga aquí su palabra precisa y justa en su columna Despierta. Últimamente, y yo, bueno, voy a confesar una cosa, pero no lo voy a hacer. Hablamos de la película Matrix y hablamos de nuestro querido compañero Paco Pérez Avellán, y Santi tuvo una frase genial, ¿no? Se tomó la pastilla roja, ¿no? Había ese diálogo absolutamente universal de la pastilla roja y la pastilla azul, 2 caminos, 2 vías, siempre ha sido lo mismo. Y esa película tiene hasta una filosofía interna que yo desconozco bastante, tengo que admitirlo. Santi y Javi saben algo más y puede ser interesante. Nuestro compañero Paco Pérez Avellán, lo contábamos hace 2 semanas, se ha encontrado con ese en vez de la trama, con ese otro lado. Ha comentado que ha habido una conspiración tremenda en torno a la muerte de un presidente español y se ha encontrado con, según él, despidos de trabajos, vetado, y dijo Santi, se ha tomado la pastilla roja. Yo os prometí hablar un poco más de Matrix. Hay muchos en la conspiranoia o en la información alternativa, porque al final lo que empezó siendo conspiración ha acabado en todas las portadas de todos los periódicos como información normal. Bueno, nos alegramos. Vamos con los mensajes en torno a lo que nos contaba Santi y esas torturas. Aisha dice, o sea, lo mismito que lo que hacía la Santa Inquisición en pleno siglo XXI. Sara, ¿cómo puede ser el país más poderoso si tienen a animales de este calibre controlando la inteligencia? Fexter dice que las torturas de la CIA están sembrando el odio hacia Estados Unidos y ya no pueden hacer otra cosa. Endurecerla sería malo, ablandarla sería nefasto. Rubén dice, tan profesionales y vaya chapuzas, meten de interrogador a cualquier psicópata. Esto permíteme, esto es lo que extraña también, ¿no? Que la CIA haya aceptado ese planteamiento comercial. La CIA, hombre, tonta no es, ¿eh? Estaban desbordados, o sea, ten en cuenta que de tener 3 prisioneros al año, de repente se encuentran con 3.000 claro, para interrogar. Se entiende, ese es el contexto, ¿no? Ese es el contexto. Superávit de sospechosos. Claro, pero fíjate, si lo de la tortura era contraproducente, que hasta la Gestapo
llega un momento en el que en sus manuales de tortura dice, no, ya no se tortura a los miembros de la resistencia francesa, vamos a usar otro tipo de medios porque hemos descubierto que con la tortura no se llega a ningún sitio. Fran González dice, la CIA como la Inquisición necesita de culpables para seguir existiendo. La tortura es su arma de supervivencia. Nefertiti, pues escuchando a Santi Camacho hablando de torturas, da más miedo a los vivos que los muertos y los ahoroi. Gemma Clemente, la tortura siempre. Se ha usado siempre y siempre se usará, da igual que se haga público o se mantenga en privado. Tirano, en cuanto a las torturas, Santi, estas no se documentan en dosieres ni se hacen manuales. Se hacen de forma que no puedan probarse, como mucho la palabra. Sara dice, joroba, pero ¿cuándo aprenderán? Alguien bajo tortura podría delatar hasta a su madre para ponerle fin. Charlie, alguna vez leí que los ruidos que hacen algunas apariciones, eso con respecto a las apariciones, es que algo querían decir, que algo se quedó pendiente. Algo se quedó pendiente. Nosotros tenemos pendientes muchas cosas. Tenemos línea abierta con una población de Cáceres y con Gonzalo allí solo. ¿Cómo estará Gonzalo? No lo sé, yo le veía un poco inquieto, porque estar solo. Con las musiquitas de los Auroi. Sí, ya, pero estar ahí solo, no sé, estaremos pendientes. Y luego hay una cosa que tiene Estados Unidos, y yo lo digo siempre, de que por lo menos nos enteramos, por lo menos desclasifican. En España os aseguro que no. Bueno, pero por lo menos desclasifican cosas que en otros lugares sería imposible que sepamos. Eso es para otro debate. ¿Qué os pareció Matrix? ¿Hay un mensaje oculto? ¿Resulta que la humanidad de ahora es la de Matrix? ¿Cómo era la que me gusta a mí, Carmen? Idiocracia, ¿no? La de Idiocracia sí que es una profecía. Sí, es una profecía total. Así que ya lo sabéis. El fantasma de Catalina. Tengo esta página entera. El Día, periódico canario, domingo 9 de noviembre, la semana pasada. Y dice el antetítulo: los empleados de la Casa Lercaro, que hoy es sede del Museo de Historia de Tenerife, no quieren desvelar su identidad porque afirman que el Cabildo, el ayuntamiento más o menos de allí, les ha prohibido hablar de un espectro que les atemoriza. O sea, espectro, aparición extraña y silencio impuesto. No sabemos qué habrá de verdad en todo eso, pero Carmen, ¿cuál sería el resumen de prensa, digámoslo así? ¿Qué sabemos de ese edificio? Hoy historia, Museo de Historia, antes un montón de cosas más. ¿Cuál es el lugar? Pues la Casa Lercaro es la actual sede del Museo de Historia de Tenerife y ha sido noticia, como has dicho, durante esta última semana, porque representantes del Cabildo y del museo aseguran haber observado el espectro de una joven. Este edificio, que data del siglo XVI, perteneció a la familia Lercaro. Está situado en la calle de San Agustín, o antigua calle Real, donde se encuentran algunas de las mansiones de La Laguna. En él vivió Catalina, hija de Antonio Lercaro de León, comerciante genovés. A la chica la obligaron a casarse con un hombre mucho mayor que ella. La joven no soportó la idea y decidió suicidarse, arrojándose a un pozo que se encuentra en la parte de atrás del caserón y que en la actualidad Iker está tapiado. Según cuenta la leyenda, el cuerpo fue rescatado por su familia y enterrado en una de las habitaciones de la vivienda, ya que la iglesia, como se había suicidado, se opuso a darle cristiana sepultura. La familia estuvo en boca de todo el mundo y por ello decidieron trasladarse a vivir a la Orotava. Por ello, además, o porque ya eran atormentados por el espíritu de su hija, según dice la leyenda. El edificio tiene una fachada de estilo manierista, aún pueden observarse el escudo de los Lercaro allí. Sufrió transformaciones en los siglos XVII, XVIII y XIX y ha tenido distintos habitantes. Ha sido usada como residencia nobiliaria, como colegio. En los años 40 fue utilizada como albergue de un destacamento militar. Después fue sede de la Facultad de Filosofía y Letras y por fin en los años 70 fue adquirida por el Cabildo, que instaló allí el Museo de Historia de Tenerife. Excelente resumen, Carmen. La historia, tenemos la historia de este lugar, un lugar como otro cualquiera, pero que tiene fenómenos extraños. Nos gustaría mucho saber vuestra opinión, qué pensáis, conocéis el sitio, tenemos muchos amigos en Canarias, pero nuestro corresponsal allí es José Gregorio González. Ya lo sabéis, un compañero fantástico que está siempre detrás de la noticia. Si algo ocurre en cualquiera de las islas del archipiélago, ahí está él. Y le preguntábamos a nuestro compañero por la predicción de fenómenos extraños. Parece ser, Carmen, que era bien conocida la historia, no solo la parte legendaria, que se parece mucho a la historia, por cierto, de Raimunda, la niña del Palacio de Linares, a menos de medio kilómetro de aquí, al otro lado de la Gran Vía, en Cibeles. También hay una historia de niñas emparedadas en todo esto. ¿Puede ser una leyenda que nutre a muchos casos? No lo sabemos. José Gregorio le preguntábamos, hace apenas unos minutos, por tradición no solo del edificio, sino de la zona. ¿Qué estaba pasando? Esto es, escuchad muy atentamente lo que nos contaba.
La tradición de fenómenos extraños en esta vivienda es muy antigua, o sea, desde mucho antes de la apertura del museo, ¿no? De hecho tiene esa fama, ¿no? Y no solo este edificio, sino uno muy cercano, que está situado apenas a 20 metros de distancia, que es la actual sede del Consejo Consultivo, pues también es un foco permanente de fenómenos extraños, pero muy conocido en la ciudad de La Laguna, es decir, forma parte un poco de la historia popular, ¿no? Forma parte de la historia popular, del acervo cultural de esa zona de Canarias. Como vemos, no son desconocidos los fenómenos de edificios oficiales y sucesos extraños. Habría que volver a repetir aquí que parece ser los expertos, nosotros no lo somos, solo somos periodistas, dicen que hay una diferencia clara entre fenómenos poltergeist y casa encantada. Sé que es difícil resumirlo, pero yo creo que podíamos hacerlo con dos palabras sencillas. Una serían fenómenos poltergeist, fenómenos violentos, golpes, como lo que vivíamos en viandas. Y otra sería casa encantada clásica, al uso. Los fenómenos poltergeist ocurren, nos sorprenden, pasan un tiempo, pero luego se marchan. Y parece que tienen que ver con un habitante de la casa, un habitante vivo que tiene ciertos poderes, psicorragia, dicen, energía. Bueno, no lo sabemos. Pero ahora Carlos Nicolás nos mete en atmósfera cero y explicamos la segunda teoría. Esa teoría que a todos nos da mucho más respeto. Y es que la teoría de los espectros encadenados a un lugar, a un sitio, es muy sugerente. Viene de las primeras culturas, sin duda alguna, que han habitado el planeta Tierra, desde siempre. Desde el Plinio el Viejo tenemos historias de entidades sujetas a un sitio, siempre por un crimen, casi siempre, por una muerte dramática como en este caso. Y serían personajes que hacen una misma ruta, siempre la misma, siempre el espectro, lo que sea, la figura que se ve de repente, hace un mismo movimiento. Cojo el periódico de La Laguna de Tenerife y cito a Héctor Pérez. Héctor Pérez, uno de los investigadores que, con el antiguo director de este lugar, con bedeles, con celadores, con personas de mantenimiento, ha estado entrevistándolos. Y dice, ha concluido que los pasos invisibles se escuchan siempre desde la sección 6 hasta el lugar donde se encuentra precisamente una vitrina que alberga una imagen de Cristo. Ahora mismo estará eso vacío y puede que esté ocurriendo este fenómeno. Si es una casa encantada clásica, esa figura, esa mujer, lo que fuera, haría siempre el mismo recorrido según los expertos. Le preguntamos a José Gregorio González que ahondase aún más en qué tipo de fenómenos se han encontrado. Básicamente, los fenómenos descritos de forma reiterada, en su mayor parte obedecen a ruidos extraños, a pasos, a golpes tan estrepitosos que en ocasiones han llegado a pensar que se desplomaban partes tanto de las dos viviendas, ¿no? Tanto del Museo de Historia como del Consejo Consultivo. Y ocasionalmente, Iker, incluso ha sido, sobre todo en el Museo de Historia, ha sido descrito apariciones de presuntos espectros, ¿no? Han sido vistos sombras, incluso siluetas blanquecinas. Estamos en Milenio 3, en una de esas madrugadas un poco fuertes. Vamos a seguir investigando, por supuesto. Sombras blanquecinas, portada de un periódico hacía mucho tiempo que no ocurría esto, de vez en cuando pasa. La bibliotecaria también dice que vio una chica sentada y que cuando se dio cuenta de que la estaba observando, desapareció de repente. Se esfumó. Dicen algo los oyentes, preguntan cosas en concreto sobre la casa. Nos cuentan más que nada sus casos. Un amigo, Marc Alcoy, nos dice: mi novia actualmente, de manera periódica, ve luces en forma de caras que se le acercan en la noche. A mi novia le da pavor. Que se acercan en la noche. Importante, porque queremos que la gente nos escriba para el programa de la próxima semana, ¿verdad, Carmen? ¿Qué estamos preparando? Estamos preparando un programa tremendo, visitantes de dormitorio. Fueron tantas las historias que nos llegaron de los oyentes comentándonos sus propios casos, gente que había visto a los pies de su cama a supuestos seres, a entes. Incluso algunos aseguran que les habían rozado, que les habían tocado. Y muchas veces una cara que se aproxima en la oscuridad, y queremos saber, con psiquiatras lo trataremos, si esto tiene un punto de vista psiquiátrico, y con investigadores del misterio, si esto tiene que ver con el auténtico misterio de los VDD, visitantes de dormitorio. Por favor,
les pedimos, ¿verdad?, su colaboración para la semana que viene. A ese 7640, ya sabéis, palabra clave, Milenio, espacio, lo que vosotros queráis. Por favor, si queréis contarnos pues el avistamiento que tuvisteis en vuestra propia habitación, como Quique de Palencia, que nos dice que de pequeño desde la cama vio una figura humana, gris, estaba inmóvil en la puerta, no se le veían rasgos faciales, solo la figura. Quique de Palencia, un caso paradigmático, un caso típico de visitantes de dormitorio. Tendremos sorpresas increíbles la semana que viene, el viernes a la 1:30. Pues a Quique, por ejemplo, que nos viene ya a su teléfono, le llamaréis, Katia, Carmen, y por favor, queremos tener, aunque sea brevemente, vuestro testimonio para contrastarlo y para que los expertos nos digan. Pero parece increíble, Carmen. Claro, si esto ocurre en un palacio puede ser un fantasma. Si ocurre dentro de una habitación, la gente puede pensar una visión, un espectro, visitante de dormitorio, la psiquiatría dirá lo que quiera, lo que sea. Y nosotros nos quedamos en el término medio. Pero es que fíjate, hay más. Ha habido casos últimamente, en este lugar, en la Casa Lercaro, en Tenerife, en La Laguna, de visión de esa joven. El espectro de esa joven, con cara, con un traje como a la antigua usanza. Nos lo cuenta José Gregorio. 5 personas visitaban el museo, solo una de ellas conocía la historia de fantasmas, pero digamos que se lo reservó, se guardó ese as en la manga, y mientras realizaban la visita todo el tiempo, sobre todo en la planta alta del museo, pues tenían la sensación de estar siendo observado, aunque tenían plena constancia, certeza de que estaban solos, de que en ese momento no había más visitantes en el museo. Se sentían vigilados y sentían correteos, es decir, como caminando muy deprisa por diferentes estancias del museo, por las diferentes salas. Bueno, al final deciden bajar a la planta de abajo para salir ya, porque había un cierto estado de nerviosismo, y uno de los 5 acompañantes era una niña de 8 años que con absoluta normalidad describió a una mujer vestida de blanco que estaba en la planta alta mirando por una ventana. Es decir, la describió como si lo hubiera visto y sin pensar que podía ser nada extraño. Lógicamente eran los únicos que estaban en ese momento en la planta alta, y bueno, la niña ni 3 de los acompañantes podían saber nada de esas apariciones espectrales, ¿no? 3:32, 7,8 grados en el exterior. Seguro que en muchas habitaciones mucho más frío repentinamente, como el que sentimos ahora nosotros con historias como esta, que han pasado esta semana. Y si algo pasa, os lo cuento a las 7 y os lo cuenta Milenio 3, con José Gregorio. Vamos a seguir investigando. La pena es que hoy no es como en los años 70. Ahora hay muchas televisiones, mucho tiempo de cubrir, y dicen que ya quieren ir, montar un circo. Qué pena, qué pena. Por cierto, hablando de televisión, quizá dentro de poco tengamos la otra cara de la tele. Gente arrepentida que dirigía programas de debate ridículo y que nos va a contar cómo se hicieron y qué daño hicieron al misterio. Bueno, será otra cara interesante y bonita, ¿verdad?, de descubrir cómo nos han engañado. Por fortuna, cosas como el fantasma de Catalina, es el titular del periódico, siguen ahí, y podremos opinar lo que queramos, pero siguen dándonos sugerencias de que cosas pasan, y cosas demasiado extrañas muchas veces. Ahora hacemos una mínima pausa, os recomendamos este disco y este libro, muy atentos, y regresamos con un montón de cosas. Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Y seguimos con esas llamadas, esos mensajes que están llegando constantemente y quieren opinar también sobre este caso de Canarias recientísimo y de muchas más cosas. Carmen. Pues un amigo nos dice: mi cuñada tiene un fantasma en casa, dice que ve unas sombras tiradas sobre la pared, y han ido 2 videntes y le han dicho las 2 lo que tiene en casa. Sí, que hay que hacer una limpieza, seguro. Cuidadito con el dinero que sacan los videntes. Pero además hay que tener cuidado por una cosa muy sencilla, y es, yo entiendo que la gente cuando le pasa esto en tu casa, y claro, me dicen, claro, Iker, ¿qué jeta tienes, no? ¿Qué jeta tienes? Porque es muy sencillo, si no te pasa a ti, decir que tranquilidad. Y Carlos Nicolás, desde la nave del misterio, me dice que sí, claro, es que lo vemos muy fácil. Si nos pasara, claro, otro gallo cantaría, pero lo cierto es que, por lo general, el 99%, el acudir a un vidente, a un santero, a una de esta gente que está proliferando, siempre es lo mismo y siempre estará lo mismo. Tienen la misma idea que puedo tener yo, la misma idea que tiene cualquiera, y no le van a limpiar su casa.
que se iban a limpiar, ya saben lo que es, la faltriquera, o lo que se dice ahora, el bolsillo. Julio, vigilante de Tenerife, nos dice: hay otros casos de fantasmas, ya os informaré. Pues eso, que nos mande una carta o un mail y que nos informe de esos otros casos que hay en Tenerife. Gracias por estas noches de cangui que me hacéis pasar. Hoy no deis mucha caña, que estoy solo en una gasolinera. Hay ruidos por todos los lados, nos dice Carlos. Cuánta gente, amigos, la estación de servicio, gasolineros, gente auténtica que está ahí de noche y de día siguiendo Milenio 3, lo sabemos, os mandamos un abrazo grandísimo. Y este programa no es de miedo, hombre, este programa, la semana pasada era antropología. Lo que pasa que, ¿cuál sería el eslogan de este programa? Pues lo que no os cuenta nadie os lo cuenta Milenio 3, lo desconocido. Y claro, hay una parcela de lo desconocido que es estas cosas que querámoslo o no, seamos hombres del siglo XXI y mujeres del siglo XXI o no, nos siguen dando eso, como él dice, cangui. Alex Martos, Barcelona: mi familiar lo cogió algo invisible del cuello varias veces. Visitante de dormitorio, chao. Bueno, cuando ya hay cosas físicas es algo realmente extraño. En la Edad Media le llamarían súcubo o íncubo. Se creía, y había tratados enteros, de diablos que adquirían forma de mujer y de hombre y que, digamos, presionaban el pecho en plena noche. Va a ser un programa espectacular, duro de escuchar, pero vamos a aprender muchísimo. Queremos vuestros casos. La otra noche, cuando hablamos de visitantes de dormitorio, es que recibimos cientos y decenas concretas de casos de gente absolutamente normal, que nunca lo había contado y que sé que es difícil dar el primer paso. Mantendremos, si lo queréis, la confidencialidad, pero queremos, durante esta semana, probablemente el mismo viernes, hablaremos con vosotros un poquito antes del programa y queremos conocer vuestra historia. Hola, yo vivo a 2 manzanas del Palacio del Ercaro, donde vive el fantasma de Teresa. Nos llama siempre gente que vive en los lugares. Ya nos dice de Teresa, en el periódico pone de Catalina. Y nos dice fotos muy buenas. A ver si se refiere Carmen a que ha sacado ya fotos que salen cosas raras. Por favor, enviarlas. David Jimeno desde Zaragoza nos dice: yo trabajé en el Hotel Corona y el suceso partió de una broma de un piloto a una azafata. Carmen, yo te digo ahora mismo que yo alucino con nuestra audiencia. O sea, sacamos un tema, sacamos una historia y de repente alguien que ha trabajado, que ha estado... Yo os lo digo, me puedo poner un poco pesado, pero nunca soñé una red de amigos como vosotros. Y ahí tenemos el dato. ¿Broma? Bueno, lo comentaremos. Vamos a mandar desde aquí mucha energía positiva y muchos ánimos a Pacos Cantine, desde Salampaco. Me imagino que se llama Paco, pone Pacos Cantine, desde Salamanca. Nos dice que tiene una profunda depresión. O la cantina de Paco, Pacos Cantine. Nos dice que tiene una profunda depresión, pero no se pierde un solo programa. Gracias por evadirme de mi triste existencia. Bueno, la depresión con Milenio 3 va a ser mucho menos, compañero, y que sepas que aquí en otro lado del micrófono tienes una familia dispuesta, por lo menos, que lo pases un poco mejor. Si lo logramos, estamos más que pagados. Iker y Carmen, me tenéis sin dormir. Entre vuestros libros y el programa no duermo. Tumbas sin nombre y misterios de la Iglesia, vaya par de libros. Bueno, que viva el insomnio. Y si te parece, Carmen, después de todas esas llamadas, seguiremos, por supuesto, pedir también que nos firmen estos mensajes, porque a mí me encanta dar sus nombres y decir desde dónde nos escriben, y sobre todo para el sorteo, que luego, pues para ponernos en contacto con ellos y dar los ganadores, hay que darlos con nombre. Sorteo de los templarios y la palabra perdida, el último gran trabajo de templarios en España. ¿Y cuánto nos preguntáis de templarios? Queremos hablar con un montón de especialistas para, desde algún lugar mágico, que en España hay muchos, hacer el gran programa sobre templarios. Carmen, que firmen entonces los mensajes. Perfecto, para que haya ese, digamos, sorteo final. Ese envío del libro de los templarios y la palabra perdida. ¿Tú usas mucho el metro? Pues la verdad es que no. No me gusta mucho. ¿No te gusta? Aunque el metro de Madrid, un poco de miedo. El metro de Madrid es absolutamente, vamos, dicen que de los mejores del mundo. Sin embargo, no se puede escapar a las leyendas. Yo recuerdo unas cuantas. Leyendas urbanas, claro. A ver qué nos cuenta Katia Rocha. Hoy comenzamos esta leyenda con un poco de política. No se me extrañen que solo es un apunte. En todas las elecciones, los partidos políticos y sus candidatos tienen como objetivo prioritario las mejoras en los servicios para los usuarios del transporte público. Más barato, mayor recorrido y mejor infraestructura. Además, evita atascos. Pero de lo que no avisan es de los peligros que conlleva, por ejemplo, utilizar el metro en una ciudad como Madrid. Al igual que esta historia que hoy les cuento sucede en la capital, hay otras tantas en multitud de provincias españolas. No crean que están a salvo. Si su ciudad tiene metro, hácenlo.
metro que une Atocha con la Puerta del Sol, línea 1, tiene una terrible maldición, su leyenda y sus propios fantasmas. Durante la construcción de la estación en la plaza Tirso de Molina en 1921, los operarios que trabajaban en el subsuelo se encontraron mientras excavaban para construir las vías con una desagradable sorpresa. Un gigantesco osario repleto de esqueletos perteneciente al derruido monasterio de la Merced. La visión fue espantosa y muchos de ellos se quedaron trastornados y sufrieron pesadillas durante el resto de los días que les quedaron de vida. Los obreros recibieron órdenes de guardar absoluto silencio y tapar los huesos con cemento y baldosas, las mismas que pisamos a diario las miles de personas que utilizamos esta red, y de sepultar los cadáveres para que nunca se supiera más de ellos. Más de uno sugirió celebrar primero una misa para que sus almas descansaran en paz, pero se les hizo caso omiso. Las obras corrían prisa y no se podía perder el tiempo en lo que los jefes consideraban tonterías. Las obras avanzaron y con ellas el mito de un fantasma que reclamaba clemencia. Los trabajadores continuaban afirmando escuchar lamentos, sollozos y peticiones de paz y descanso. Salvar nuestras almas. Eso es lo que parecía entenderse entre las entrecortadas palabras que les transmitía este supuesto fantasma. Veían sombras, escuchaban pasos, había herramientas que se cambiaban de lugar y una gran cantidad de sucesos paranormales que les hacía trabajar con una tensión y agarrotamiento que solo conocen los que alguna vez han sentido de verdad el miedo. Al cabo de una semana todos aseguraban haber visto un ente que se paseaba por los andenes y por los túneles ante la mirada estupefacta de los presentes. De nuevo pidieron una misa por sus almas, pero de nuevo a la petición le siguió una negativa. El fantasma se enfureció al ver que pasaba el tiempo y sus ruegos no eran atendidos. Hubo empujones en las vías mientras los obreros trabajaban, accidentes inexplicables y sucesos fatales con el resultado de varios muertos entre el personal de las obras. Todos ellos aparecieron muertos, aplastados y con los órganos de su cuerpo desparramados contra la vía del tren, ya colocada encima de los antiguos cadáveres que habían sido tapados y encubiertos bajo ellas. Ahora los usuarios de esta línea y sobre todo de esta estación aseguran haber escuchado gritos de pánico, sollozos entrecortados por una respiración asustadiza, alaridos desgarradores de dolor proveniente del interior de los túneles. Y todo ello al filo de la medianoche, cuando las almas atrapadas que no han recibido salvación y nadie ha rezado por ellas, vagan desconsoladas por el mundo de los vivos. Si quieren oír el sonido de este dolor eterno, les invito a que se acerquen a esta estación madrileña ya entrada la noche y escuchen con atención. El dolor les clavará también muy, muy adentro. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. La biblioteca de Milenio 3. Hoy nos deja el cuerpo un poco inquieto. Entre la historia de Canarias, las músicas que nos pone el maestro Carlos Nicolás, la atmósfera cero y ahora el metro y sus leyendas, menos mal que viene Hans Zimmer y esta música maravillosa, ¿os acordáis, verdad? Gladiator. Y con esta música que es increíble, que bueno, la música transmite todo, ¿no? Por eso en este programa es tan importante, lo decimos siempre, no solo las palabras, sino toda la atmósfera que se crea con ello. Siempre que llega a este punto del programa, entre secciones, entre historias, de verdad, vamos a meter muchas novedades próximamente. Ha habido unas cosas más ilusionantes. Ha habido unas gestiones para que haya dramatizaciones, lo decíamos antes, de historias, y creo que va a ser una cosa maravillosa. Yo recuerdo, no me da ningún reparo decirlo, era un programa de la competencia hace muchísimos años en Radio Nacional. Había un programa que se llamaba Miedo, que recreaba historias breves, que me ponía los pelos de punta. Y he cogido la idea y he dicho, ¿y por qué no hacer eso con las mejores voces de la radio, que son pues, gente como Primitivo Rojas, como Rosa María Belda, como Paco Barrero, que está haciendo ya unas cosas interesantísimas? ¿Y por qué no recrear esos casos? Yo creo que puede ser increíble. Estamos, sobre todo Carlos Barroso y yo, de la que te pego, haciendo unos pequeños guiones, y os pido la ayuda. ¿Cuáles son vuestros casos preferidos si queréis escuchar en Milenio 3?
yo, Carmen, muy, vamos, empollando casi ese libro, esa tapa con la misma cruz que llevaba Colón, ¿verdad? En las carabelas, los templarios y la palabra perdida. ¿Tanto merece la pena? Pues la verdad es que sí, que Urresti, hay que darle desde aquí la enhorabuena a Mariano Fernández Urresti, porque ha hecho un magnífico trabajo. Se trata de ese libro que has dicho, Los templarios y la palabra perdida, de la editorial Edad, y en esta obra el autor cuenta la historia de los templarios, 9 caballeros pertenecientes a una orden monástico-militar que viajan hasta Jerusalén en busca de un secreto. Urresti rastrea este misterio desde la antigüedad, en los monumentos megalíticos, en la civilización egipcia, en los constructores de las catedrales y, como no, en Jesús de Nazaret. De él nos dice que es el maestro que conoció en su carne el gran secreto. En el libro se recorren diversos países que en otras épocas visitaron los templarios. En ella, según el autor, fueron dejando vestigios del secreto, pistas para que el hombre del futuro la supiera interpretar y así obtuviera el poder. Así que los templarios y la palabra perdida, todavía yo creo que no se pueden encontrar en librerías. Mariano Fernández Urresti, corresponsal de este programa en Cantabria, licenciado en Historia por la Universidad de esa provincia y además magnífica persona. Qué gran trabajo, compañero. Hoy, bueno, pues vamos a regalar 3 de tus libros, que lo tenemos aquí calentito, a todos los oyentes. Yo tengo en mis manos un libro mucho más pequeño, pero no por ello menos importante. Lo tengo con las tapas rotas, lo compré en una librería de viejo, André Nataf. ¿Lo compré o creo que me lo dejó algún amigo? Ahora estoy pensando en el bueno de Juan Ignacio Cuesta Millán. Juan Ignacio, creo que tengo tu libro todavía. Me ha venido ahora mismo el flash, otro gran amigo y escritor. Y es que somos una realidad que nos quitamos los libros unos a otros, pero lo importante es leerlo y aprender de él. André Nataf, El milagro cátaro. Y la portada de este libro es de no olvidarse. Es uno de los primeros crucificados, uno de los primeros vestigios, representaciones de Jesús de Nazaret o de un crucificado que tenemos en el arte. Probablemente sea del siglo III, siglo IV. Es una piedra, una cara grande, unos brazos extendidos, una rictus de dolor. André Nataf llegaba a España por la editorial Bruguera, año 1970, en la época grande de esta gran editora que nos dio tantos buenos títulos y que ya desapareció desgraciadamente, y en su colección Historia y Biografía salía este título rompedor, El milagro cátaro. Muchos españoles, por vez primera, comprendían que muy cerquita de aquí, pero también tan lejos, en Francia, pasada la frontera de Cataluña, existieron los cátaros, la gran herejía, se llamaban los hombres buenos, y desgraciadamente la propia Iglesia Católica los quemó. Fue la gran matanza en Monsegur y en algunos lugares hay recuerdos, cruces de piedra, de gente que fue masacrada, miles y miles de personas. Fijaos qué interesante, haremos un programa o varios sobre los cátaros. Yo solo os adelanto esto. Decían que la Iglesia se había corrompido con riquezas, que nada tenía que ver lo que era la palabra de Jesús con lo que se había convertido esa infraestructura. Y decidieron alejarse. Muchos se dejaban morir con un rito que llamaban consolamentum. Yo os dejo con una escena que viene en este libro, El milagro cátaro, hoy ya desgraciadamente inencontrable. Sabéis que siempre cogemos un libro nuevo, como el caso de Urresti, y un libro antiguo como este. La escena a mí me impactó muchísimo. En Monsegur, llamas tan altas como una choza y la gente quemándose viva. Y los cátaros, sin embargo, conscientes de que iban a la muerte, de que no había salida, rodeados por el ejército, con la bula del Papa Inocencio III, vigilados desde las lomas, se iban metiendo en el fuego. Niños, mujeres, madres. Y cuando se acercaban al fuego, en aquel siglo XII de Monsegur, alzaban las manos y cantaban. Eran conscientes de que empezaba para ellos otra vida. Los templarios y la palabra perdida, de Mariano Fernández Urresti y de Edad y André Nataf. No olvidéis, El milagro cátaro, y haremos un programa sobre ellos, sobre los cátaros. Y además, lo más intrigante, es que el enigma de esta gente sigue viva. Dicen algunos que los templarios tenían conexión con los cátaros. Bueno, ¿y quién no tiene conexión en el mundo de la religión? Incluso si le damos la vuelta a todo. Historias como las de los demonios. Sí, también vamos a tocar un poco este tema. Hay un demonio que se hizo célebre. ¿Os acordáis del Exorcista? ¿Te acuerdas tú, Carmen, de esa primera escena en Irán? Recordar. Sí, esa película yo creo que la tenemos grabada todos en la mente por el miedo que a mí personalmente me sigue dando. Y a mí, y seguro que a los oyentes.
¿Te acuerdas que tienes excavaciones y que se encuentra una figurilla? Terrible, tremenda. Además hemos visto una reproducción hace poquito. El demonio Segovia, Pazuzu. ¿te acuerdas? Tenía una reproducción en un museo que hay de brujería en Segovia. Tiene una reproducción de ese demonio. Bueno, pues ese demonio tiene mucho que contarnos. Ese demonio tiene toda una historia. La historia perdida, cómo no, Nacho Ares, que por cierto estos días ha sacado La historia perdida 2 del Archivo del Misterio, no os lo perdáis. Nos cuenta ahora, como él sabe hacerlo, director de la revista de Arqueología, la historia, muy atentos por favor, de esa figurilla real, el demonio Pazuzu. Su aspecto era estrafalario, mezcla de numerosos animales temidos por los antiguos asirios, y en su rostro se reflejaba el concepto del mal sentido por este pueblo, ingredientes necesarios para convertirse en uno de los personajes más curiosos de la película El Exorcista. En la película el demonio Pazuzu es rescatado de las excavaciones de Nínive por el padre Merrin, y aunque parezca insólito, la figura de este genio existe en la realidad. Uno de los mejores ejemplos se conservan en la sección de Oriente del Museo del Louvre. Se trata de una pieza datada entre los siglos 8 y 7 antes de nuestra era, bajo el dominio del rey Sennacherib. El cuerpo del Pazuzu está formado por la unión de varias partes de animales diferentes, siendo lo más llamativo su cara deforme. Para algunos asiriólogos se trata de una extraña combinación de rostro perruno con cráneo humano. Sus brazos acaban en terribles y afiladas garras, posiblemente de águila, ave del que quizás también tome sus 4 gigantescas alas, y las extremidades inferiores pertenecen a las de un león, animal que habitaba el desierto en la antigua Mesopotamia. Sobre el pecho tenía escrito su nombre y la filiación, hijo del dios Hampa, el rey de los espíritus malignos del aire. Pazuzu es la representación de los vientos tormentosos del sudeste, al que se le temía como portador de enfermedades. Para contrarrestar su temible poder, existían conjuros que neutralizaban sus efectos, convirtiéndolo incluso en un ser protector. El pequeño Pazuzu del Louvre lleva en la cabeza una anilla, lo que demuestra que este demonio era utilizado como un amuleto talismán que se colgaba del cuello. En la actualidad, los asiriólogos ven en este extraño ser no una representación del mal, sino una especie de espíritu genicillo protector de carácter benéfico. Los antiguos asirios nunca creyeron en posesiones diabólicas como las que vemos en la película El Exorcista. Sus creencias del mal se basaban en la existencia no de una entidad maléfica en sí, sino de una sensación del mal muy concreta, lo que ellos denominaban un mal de sufrimiento, es decir, el mal que genera estadios de enfermedad, dolor y castigos en el hombre. Precisamente, para contrarrestar todos estos males, estaba el temible Pazuzu. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Y Carmen, menuda ristra que tenemos. Pues sí, antes que nada, antes de comentar los mensajes a ese 7640 que han llegado, vamos a dar los ganadores. Venga, vamos rápido. Si no, luego se nos pasa. Miguel Ángel desde La Coruña, que nos decía, vi un ovni hace unos años, estaba con 4 personas más. Mercedes de Bilbao, que dice, en mi cama se sentó un ser y me estuvo mirando varios minutos. Pero un ser la claro, llamaremos, no ahí. llamaremos claro, sí, a Mercedes, porque para el programa del viernes. Lourdes de Tarragona, sois magníficos, me hacéis pasar mucho miedo, pero no puedo apagar la radio. Pues los tres libros, los templarios y la palabra perdida. Y ahora vamos con un montón de sugerencias que nos han llegado a ese teléfono, a ese SMS, vía contacto directo. Y Carmen, todo tuyo. Pedro de Valencia nos decía, hola amigos del misterio, esta noche estoy impresionado por el reportaje de la Sábana Santa y ahora seguro que me impresionáis vosotros.
Se refiere a JJ Benítez. Haremos un nuevo programa, lo hicimos hace casi año y pico, de la Sábana Santa, con los últimos datos. Magnífico reportaje el de Juanjo, ¿eh? David Burgos, una amiga de mi madre, tuvo un visitante y dijo que se echó encima suyo y no podía respirar. Hemos dicho antes, Carmen, lo de los súcubos, íncubos, historias medievales que se siguen repitiendo. Soy Raúl de Murcia. Iker, tienes la audiencia que te mereces. Me apasiona todo lo que habláis. Me dais muy buen viaje todos los domingos hacia Madrid. Un saludo. No sé si nos merecemos la audiencia que tenemos, porque sois increíbles. Nunca lo he contado, pero algo me ocurrió en mi habitación. Sentí un frío intenso en la espalda y como algo me acariciaba el pelo. Mi madre me oyó gritar. Hola, soy Eva de Barcelona y esta semana me ha ocurrido algo extraño. Estaba en la cocina y algo me cogió del brazo y me dio un tirón hacia atrás. Cantidad de casos increíbles que estamos recopilando y apuntando para ese especial del viernes que viene, con psiquiatras, con investigadores, con casos, con los pioneros de estos temas. Del tema de los visitantes de dormitorio, porque en España se hizo un estudio casi científico, el síndrome Diana, de estos casos. Carmen, más cosas. Paco desde Córdoba nos dice: Iker, me parece que la ronda de las 4 queda suspendida. No me extraña. Hay programas que hay que echarle a gallas, como decíamos, para que todos los amigos vigilantes, pues hagan su trabajo, pero desde luego en Milenio 3 no queremos perjudicar a nadie y no va a pasar absolutamente nada. Solo recomendación, el transistor bien cerca y seguir escuchando. Happy nos dice: por favor, decirme si sucedió algo en Domayo, un pueblo de Moaña. Un abrazo. Bueno, ahí tuvimos un testimonio, ¿os acordáis cuando estuvimos en Galicia hablando de leyendas gallegas y de gente con nombre y apellidos que había visto cosas sobre supuestas apariciones muy parecidas a las de ahora y que el popular gallego llama Santa Compaña, y estuvimos comentándolo con antropólogos, con historiadores y con testigos? Bueno, ahí pasó, entre Moaña y Cangas. En la casa de mi abuela se veía la imagen de un tuno que gritaba su nombre, Miguel Ángel. Esto nos lo dice Sergio Nadal. Bueno, esto me parece increíble, alucinante. Sergio Nalda, que me he equivocado, no Nadal. Parece Nalda. digno de la película Tuno Negro, esa historia. Que esta me ha puesto hay que llamarle, sin duda alguna hay que llamarle, porque haremos muchos programas no solo de visitas de dormitorio, sino de fantasmogénesis y fenómenos, digamos, similares. Hola, Iker, vivo en La Laguna, conozco esa casa, sabemos que los guardas de seguridad no duran un asalto, pasar por delante da escalofríos, nos dice Llurena. ¿Cuántos amigos que nos están escribiendo esta misma noche, a estas horas, desde La Laguna? También desde La Laguna, Tenerife, soy Juan, gracias por vuestro programa, hablad de futura carrera espacial y sus proyectos más ambiciosos. Cabildo es similar a Diputación. Diputación, muy bien, por aclarárnoslo, si es que nos están corrigiendo para bien nuestros oyentes siempre con nuevas informaciones. La carrera espacial, hablamos, ¿os acordáis?, con los que fueron directores de la NASA en España, la carrera espacial, enigmas de los astronautas y la ciencia. Por supuesto, la auténtica ciencia siempre tiene cabida en Milenio 3. Buenas noches, soy Javi de Salamanca. Solo vosotros me obligáis a taparme a pesar de que me muero de calor. ¿Qué podéis contarnos de los ovnis en Zamora? Bueno, pues hablamos con el juez don Santiago Acosta Noriega, ¿os acordáis? El juez que levantó acta del ovni de Alcañices. Una historia alucinante. Volveremos a tocar el asunto y hablar de esa provincia mágica. Hola, tenéis un programa genial. He oído hablar del caso de Garabandal. Creo que es impresionante. Dedicarle algún programa. Gracias y un saludo. No hemos hablado de Garabandal. Parece mentira, ¿eh? Lo tocamos alguna vez cuando hicimos un programa de apariciones marianas, pero lo volveremos a retomar. Bueno, pues esto es todo. Muchos más mensajes. 7640 palabra milenio. Toda esta semana, por favor, activo, porque queremos ese estudio, ¿verdad? Sí, que nos manden sus casos. ¿Han tenido algún visitante de dormitorio, algún ser en su habitación? Algo extraño. Supuestamente. Claro. Algo, pero que ellos lo han visto. Ellos creen que lo han visto y eso, pues... Los trataremos el viernes, llamaremos a muchos de esos amigos. Y os dejamos con los informativos.